no sé, 5 o 6 años atrás, no creo que más de 6 años, pero se fue muy sobre los elementos de innovación, digamos así. Entonces, bueno, hoy, con la velocidad en que se desarrolla la tecnología, con la velocidad en que cambian los, eh, los usos y costumbres de las personas, hay cosas que están un poco desactualizadas, digamos así, pero lo mismo sirve como parte, o sea, para considerar en cualquier proyecto, ¿no? Sirve, recontra sirve. Porque ahí hablando con los chicos, bueno, ya cuando arranquen, vamos a ir viendo, vamos a ir agregando. A ver. Sé cuántos somos. Bueno, a ver. Un minuto más. Bueno, larguemos. Somos 20 y bueno, faltan 7 alumnos, ¿no? Larguemos. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, buenas noches. Nosotros vamos a hacer lo que sería una introducción a lo que sería la materia y nos basamos en el libro, como dijo el profe, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Eh, Como leyeron en el mensaje que mandó el profe, el grupo está integrado por Sofía Abraham, Ezequiel Fiume y yo, Sofía Medina. Y el libro que vamos a tratar son como una serie de artículos que están todos relacionados con la innovación tecnológica. Y bueno, vamos a ir explicando los que nos parecieron los más interesantes y los que están buenos como para comenzar la materia, ¿no? Bueno, para comenzar con lo que sería uno de los primeros títulos que nos encontramos con el libro, tenemos el primer título que es que el secreto es la gente. En este título, el autor nos habla de cuál es el secreto de Silicon Valley, que Silicon Valley, para los que no la conocen, es una ciudad en donde emergieron lo que serían las principales empresas del mundo, como lo son hoy Apple, Facebook o Google. Y bueno, aquí el autor nos cuenta a través de una entrevista que hizo cuál es el secreto que tiene esta ciudad por el cual nacen ahí estas empresas tan exitosas. Entonces se pregunta a qué se debía esto. Según el entrevistado, nos cuenta que la gente llega atraída por el gran ambiente de aceptación de esta ciudad. En esa ciudad hay una gran diversidad étnica y cultural, siendo el 53% de sus habitantes extranjeros, todos atraídos por estas características. Nos cuenta también que por las calles de Silicon Valley se pueden observar varios repletos de jóvenes tratando de solucionar problemas de software y tratando de innovar. Es una ciudad que está repleta de librerías también, las cuales se encuentran todas llenas de jóvenes. Con lo cual, concluye este autor que el secreto que tiene la ciudad, el secreto a lo que se debe este potencial de innovación, radica más que nada en el talento de la gente y en la gente que habita esa ciudad. Bien, otro título interesante que nos parecía es que los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes, ¿no? En esta sección, A ver. Permitime sí, un segundito. Con sí. respecto a Silicon Valley, ¿alguien tuvo la oportunidad de estar ahí? ¿Alguien de los que estamos acá? Difícil. Ah, no, no es difícil. Hoy por hoy nada es difícil, ¿no? Hoy por hoy nada es difícil. Es cuestión de voluntad nada más y decisión, digamos así. Pero bueno, Silicon Valley concentra las principales empresas de tecnología del mundo. Eh, ¿Qué es lo que tiene puntualmente? Es esta capacidad de innovar. Creo que cuando hemos hablado la clase pasada, yo les conté cómo el método de innovación que tenía Estados Unidos en relación al que tienen los chinos, por ejemplo,
aunque los chinos tienen la mayor cantidad de patentes en el mundo, Estados Unidos se dedica a hacer innovaciones que sean disruptivas. Digamos, espérenme un segundo. Perdón. Hay dos principales dos tipos de innovación. Una que es una innovación incremental y otra que es una innovación, hay muchos más, pero en la primera categoría se dividen en dos partes, digamos así. Una innovación disruptiva y una innovación incremental. Bueno, justamente Estados Unidos tiene esta capacidad de generar desarrollos que sean disruptivos, digamos así, o sea, que generen un gran impacto y un gran cambio en el uso o en la costumbre del uso de esa tecnología, ¿no? O sea, invierte más tiempo en investigación y desarrollo que otros países, ¿no? Tienen un grupos de científicos bastante interesantes. Los otros países, si bien innovan, Alemania, por ejemplo, también invierte mucho capital en... Porque hablamos también esto, ¿por qué invierten o no invierten en innovación? Porque el Estado está interesado en esta vorágine. La innovación genera conocimiento y se va generando una bola de situaciones productivas, digamos así. Todo es para la sociedad, para el consumo y para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces el Estado tiene que ver ahí. Tiene que ver la ciencia, tiene que ver el Estado y tiene que ver la sociedad. Y bueno, ahí se produce el ciclo vicioso que les comentaba. China lo que hace es incremental, espera que salga un producto y hace una pequeña modificación sobre el producto y genera un nuevo producto que es innovativo. Es totalmente válido, son reglas de juego y bueno, y son situaciones que pasan en la generalidad, no significa que sea estrictamente así o asá, porque China también invierte mucha plata en innovación, ¿no? Muchísima plata en innovación y desarrollo. Por eso se dice I+D. Es innovación y desarrollo y más I, que es investigación. Investigación, innovación y desarrollo vendrían a ser las siglas. Por eso van a ver I+D, I+D más I, o algo así, digamos. Si tienen la oportunidad de viajar, vayan, conozcan Google, métanse dentro de Google, tienen la posibilidad de entrar ahí, de visitar, conozcan Amazon, bueno, lo que más puedan. Está bien, que no sea un viaje de estudio, pero hacerlo, ni duden en hacerlo, digamos así. Porque está bueno tomar conocimiento de esos focos, ¿no? De esos grandes focos de innovación que existen, digamos, y si está la oportunidad, adentro. Digamos, en nuestro caso, sería como un viaje más conveniente a Silicon Valley que a Disney, por ejemplo. Algo así, como para considerarlo, nada más eso le digo. Bueno, sigamos. Perdón, chicos, que les... Sí, no hay problema, profe, gracias por el comentario. El siguiente título es, bueno, los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes, y en este el autor discute qué es lo que genera la creatividad y la innovación.
Para esto él hace una entrevista a un economista que se llama Richard Florida, que es un economista de la Universidad de Toronto, y es una persona que comienza a cambiar radicalmente lo que son las teorías de la innovación, ¿no? Y este economista dice que lo que genera creatividad más que nada es la presencia de otra gente creativa. La idea de que la creatividad es algo relacionado con grandes genios individuales es un gran mito. La realidad es que la creatividad es un proceso social, ya que nuestros más grandes avances vienen de la gente de la que aprendemos, de la gente con la que competimos y de la gente con la que colaboramos. Y las ciudades son verdaderas fuentes de creatividad, ¿no? Siempre fue así. Por ejemplo, tenemos la Atena de los clásicos, Florencia en el Renacimiento, Viena y París del final del siglo XIX o Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a lo que es la diversidad de su población, las nutridas redes sociales, los espacios públicos donde la gente se podía relacionar espontáneamente e intercambiar ideas, pueden generar nuevas ideas, ¿no? Bueno, con estas estructuras, infraestructuras financieras, organizativas, comerciales, pueden convertir estas ideas que se generan en realidad. Y a esta conclusión llega el economista después de hacer un experimento, si se quiere, en la universidad en la que trabajaba. Él leyó un día en el periódico que una empresa de Internet que había nacido en Pittsburgh se mudaba a Boston y él no entendía por qué lo hacía, porque era una empresa fundada en Pittsburgh, que se nutría de Pittsburgh, y se mudaba a Boston, que era una ciudad con un ambiente económico mucho más adverso, tenía más competencia, los impuestos eran más caros, entonces no sabía por qué se mudaba. Y en clase le preguntó a sus alumnos cuántos de ellos pensaban quedarse en Pittsburgh una vez que se recibieran. Y contesta que ningún estudiante levanta la mano. Y cuando les pregunta a dónde pensaban mudarse, las respuestas de todos eran la misma, que querían vivir en un lugar que tenga energía, que querían vivir en un lugar vibrante, en una ciudad que tenga más onda. Entonces, tras estudiar el caso de Silicon Valley, concluye que los innovadores tienden a juntarse en lugares que les permiten trabajar fuera de las reglas de las corporaciones tradicionales y también fuera de la burocracia, ¿no? Y a esto llega también una conclusión en que en Latinoamérica puede existir un Silicon Valley. Eh, Aunque las universidades de Buenos Aires, Ciudad de México o Sao Paulo no figuran entre las mejores del mundo, y estos países tampoco tienen el mejor ambiente para hacer negocios, tienen estas ciudades que son muy vibrantes y llenas de gente creativa, ¿no? El economista Florida hace un estudio geográfico que se llama Geografía de la Innovación y llega a la conclusión, un tanto controversial, de que los lugares más propicios para la innovación son aquellos donde florecen las artes, las nuevas expresiones musicales, donde hay una gran población gay, donde hay buena cocina, además de universidades que pueden transformar la creatividad y la innovación. Y la conclusión final de sus estudios es que los lugares donde florece la innovación por lo general glorifican al talento mucho más que al dinero. Y eso es una buena noticia para Latinoamérica porque es una característica de muchas de nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs en Silicon Valley es reverenciado no porque fuera rico, sino porque es muy bueno en lo que hace, o era muy bueno en lo que hacía, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que extrapolar aquí entre todos los que estamos en la sala, digamos, en Tucumán, ¿cuál sería un lugar que ustedes consideren que pueda desarrollar algo de innovación o que se darían las condiciones como para que eso suceda? ¿Alguno se ha puesto a pensar eso? ¿Cuál establecimiento sería o en qué zona de Tucumán? Sí, sí, ¿dónde? ¿Algún lugar en Tucumán? No sé, cualquiera, Sofía, en donde sea, por favor. Así sea el Parque 9 de Julio, que no es lo más cómodo, digamos. O sea que en algún momento en el Parque 9 de Julio había internet, pero bueno, ya no hay. Hay internet pública, recuerdo que en algún momento había. Y sería, profe, puede ser en los predios de la Alter City, Yerbabuena. Claro, claro, claro. Ese predio se hizo específicamente pensando en este tipo de actividades, digamos. Es el edificio ese azul que está sobre la Perón, no sé si lo conocen. Pero Sí, bueno, sí, también
Sí, bueno, pero también podría desarrollarse una zona, decir, por ejemplo, la Florida o, no sé, San Andrés, o es una cuestión de decisión nada más, y política, y poder desarrollar una zona para que la gente se sienta cómoda y dar algún tipo de estímulo, obviamente, bueno, para que pueda desarrollarse, digamos así. Lo primero que pasa que hacen el salto cuántico y se van de la provincia, más o menos así es hoy el modelo que tenemos acá en Tucumán, porque se vuelve muy difícil desarrollar nuestra profesión en su máxima expresión, poder todo lo que hemos estudiado, poderlo desarrollar. O hacemos una cosa, vamos haciendo una cosita, otra cosita, otra cosita, y después con el correr de los años, recién como que estamos un poco aptos para decir, bueno, podemos. La ingeniería de sistema es muy amplia en su campo de estudio. Y bueno, o sea, se presta para muchísimas cosas, ¿no? De hecho, hay chicos de la Universidad Tecnológica de Sistemas que fueron alumnos y que hoy están trabajando, pero muy activamente, digamos así, no es que están programando a distancia, sino son parte del área activa, por ejemplo, de Google, conozco, parte del área activa de Mercado Libre, también conozco, e inclusive aplicando innovación casi continuamente, ¿no? A todos sus procesos, a todas sus formas de cambiar y de mejorar y de dar velocidad y dar mejor servicio y dar mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, tenemos capital humano que puede hacer eso y mucho más. Lo que no tenemos por ahí es el espacio, el lugar, es muy difícil, pero eso también está como acompañado con la actividad económica. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad diseñada para chicos entre, no sé, 25 y no más de 40 años, digamos, donde se nota que hay un desarrollo de innovación tremendo también en las universidades, y se nota que la ciudad avanza en ese sentido. O sea, es fácil llegar a un lugar y sentarse ya, o sea, con lo que estamos hablando acá, digamos, con lo que propone el autor, con lo que propone las ideas del autor, sentarse y sentarse y tomarse 2 minutos y ver el movimiento de la ciudad y si permitiera o no un desarrollo de innovación, ¿no? Bueno, a ver, eso, Bien, chicos, gracias, perdón. profe. Sí, no, no hay problema. Bien, el autor habla de eso también en esta parte Perdón, del artículo, El mundo del perdón, futuro, sí, donde dice que varios países latinoamericanos ya poseen mentes creativas que son esenciales para que la sociedad sea innovadora, pero que el desafío que se les presenta a estos países es mejorar la calidad y la inserción en el mundo de sus sistemas educativos y crear sistemas legales mucho más tolerantes con el fracaso empresarial, que es lo que se habla el autor aquí, que es muchas trabas en la economía no permiten que la innovación salga a flote. Según la mayoría de los científicos, en la próxima década veremos inventos tecnológicos más revolucionarios que todos los que ha producido la humanidad. Em, Miles de empresas de Silicon Valley están lanzando al mercado innovaciones asombrosas que cambiarán las vidas tanto o más que cuando llegó el Internet. Hay robots que serán nuestros asistentes o anteojos computadoras como el Google Glass que permitirán mirar a un jardín, por ejemplo, y ver en el cristal de las gafas el nombre de cada planta y muchas innovaciones más
que estarían buenas que estén también saliendo de los países latinoamericanos. Está bueno. Bueno, en este título, el Internet de las Cosas, esta oración, este título nos hace referencia a un nuevo ecosistema digital, en donde lo que propone es que cada componente electrónico, en un lugar determinado, estén todos interconectados. Eh, todo por medio, bueno, en principio de sensores, es la idea que se plantea, y bueno, dice ser una mejora indiscutible, ya que, por ejemplo, se podría plantear que por ejemplo, una máquina de café, una vez que se esté acabando el café, directamente la máquina envíe un pedido de café, y el café solo te llegue. No tenés que estar atento a que el café se te acabe, ir a comprarlo, pedirlo. Ya buscaría una mejora que todo se autosustente, por así decirlo, por sí solo. O también otra idea que proponía era que la ropa, cierta ropa que use la gente mayor, puede enviar una alerta en caso de que se tenga un accidente, o si la está utilizando gente mayor, que pueda alertar a sus familiares que esta persona se accidentó o se desmayó. Bueno, estas son todas ideas planteadas para tener todo un solo ecosistema y que solo los componentes electrónicos solo se intercomuniquen y facilitar la tarea a las personas. Aquí también se habla de lo que sería el Big Data, que hoy por hoy se dice que es el oro del siglo XXI. Básicamente, el Big Data hace referencia a la posesión y el procesamiento de los datos. Hoy en día, cada vez que hacemos algo por Internet, estos datos o registros de lo que hacemos quedan en el ciberespacio, lo que hace que todos estos datos, lo que son el nuevo oro del siglo XXI, queden a disposición de ciertas personas, de ciertos agentes. Con estos datos, se pueden hacer como por ejemplo pronósticos de los cuales serán nuestras preferencias, los cuales son o serán nuestras preferencias futuras. Y la buena noticia es que el Big Data permitirá detectar epidemias antes de tiempo, por ejemplo, alertando a los gobiernos cuando hay más gente de lo normal realizando determinadas búsquedas sobre síntomas de la gripe o comprando determinada medicina, o también hacer más soportable el tránsito de grandes ciudades, descubriendo patrones de tráfico, utilizando sensores en las calles que permitan sincronizar mejor los semáforos, según la cantidad de gente que transite por cada intersección. Y bueno, con esto cierro una frase hablando de que vamos a poder recolectar, medir y analizar más información que nunca sobre todos nosotros y todas las cosas, para poder tomar mejores decisiones a nivel individual y a nivel colectivo. Está buenísimo porque ahí vos dijiste detectar patrones o detectar comportamientos, digamos así, y no es ni más ni menos que eso. No sé si conocen cómo hace Google Maps para dar el tránsito, para mostrar el tránsito dentro del mapa. ¿Cuál es la metodología que usa? No la conozco, pero yo asumía, por ejemplo, lo pensé en un momento y decía, Sí. se fija o sea, con el GPS de cada celular que lo tenga activado, puede detectar qué persona está en ese lugar, o si una persona va frecuentemente por un lugar a la misma hora, ya lo puede dar por hecho como que estará en ese momento y puede asumir un tráfico pesado, por ejemplo. Algo así me lo imaginaba yo, ¿no? Sí, sí, y es más, es eso puntualmente, que es lo que da la densidad, da la cantidad de celulares que están conectados en ese momento. Así, de esa forma, con la geolocalización. Y otro análisis que hace es la velocidad con la que se desplaza, porque toma el punto anterior y toma el nuevo punto y saca la distancia. O sea, todo eso va haciendo en forma, los algoritmos, en forma automática, digamos así. Por eso cuando yo hablo Google Maps y me fijo el tránsito, es real. O sea, es en tiempo real lo que está pasando ahí. O sea, Google sabe exactamente, o por lo menos tiene una idea aproximada y puede hacer una tendencia a través de una regresión lineal o del algoritmo que sea, puede generar, digamos, predecir
qué es lo que está pasando ahí en ese lugar, sin necesariamente estar ahí, ¿no? Es directamente el algoritmo el que les permite hacer eso. En fin, es una de las situaciones, ¿no? Porque Big Data, no sé, para los que hicieron base de datos avanzado y que vimos eso, inclusive el video que les mostré, e inclusive la metodología, cómo funciona los motores de Big Data por dentro, están pensados justamente para eso. O sea, no sé si recuerdan ustedes, era map y reduce, era map y reduce. O sea, es continuamente cargar información de alguna forma, por algún medio, digamos así, esa información está conectada directamente a un dispositivo o a algo puntual, levanto esa información y después hago el reduce. Y el reduce, concretamente, ¿qué es? No sé si se acuerdan. Chicos, no me defrauden. Chicos. Una reseña, si no me equivoco. Claro, es detectar un patrón, es, por ejemplo, yo levanto datos y de pronto puedo armar una función. Si hago una regresión, por ejemplo, armo la función que va a determinar ya prácticamente el comportamiento de todo lo que pase ahí. O me va a insinuar lo que va a pasar. O podría ser también un histograma, donde me da los 10 elementos más utilizados, por ejemplo. Bueno, y así, justamente para eso se usa. Son grandes almacenes de datos, son almacenes de datos masivos, ¿sí? Que me van permitiendo generar tendencia a través de esta metodología, ¿no? Bueno, sigamos. Bien, en esta parte del libro habla de relojes que toman el pulso cardíaco. La innovación se encuentra en todos los ámbitos de la vida. En la medicina, por ejemplo, como la conocemos ahora, donde el médico diagnostica una enfermedad, da una receta con una medicina en base con los estudios y la experiencia que tenga ese médico, pronto va a pasar a la historia. Porque cientos de empresas están sacando al mercado sensores que ya están a la venta para ser usados en forma de relojes o pulseras, que seguro alguno tiene alguna de estas dispositivos. Constantemente leen el pulso y transmiten información sobre nuestro ritmo cardíaco a un banco de datos que da una señal de alarma ante cualquier anormalidad. La innovación llega para mejorar la calidad de vida. Ya existen varias compañías, como por ejemplo Biohack, que desarrollan implantes para transmitir de manera permanente nuestros datos desde varias partes del cuerpo y hacer que la medicina, que hoy en día es dedicada principalmente a curar enfermedades, cuando a menudo ya es tarde, se vuelva cada vez más preventiva y así mejora la calidad de vida de toda la sociedad. Bien, por supuesto, frente a la tecnología existen las personas que son tecnoutópicas y los que son tecnoescépticos, ¿no? Hay gente que piensa que nuestra calidad de vida va a mejorar muchísimo con todas estas innovaciones tecnológicas, y otros que por el contrario piensan que las impresoras 3D o los autos que se manejan solos, las supercomputadoras que van a reemplazar a los médicos o los viajes intergalácticos, nos van a llevar a un mundo cada vez más dividido entre ricos y pobres, o más dependientes de la tecnología y menos del ser humano. Para los innovadores de Silicon Valley y otros centros de innovación mundiales, se trata de una pregunta que ya tiene respuesta, ¿no? Que no hay menor duda de que los adelantos tecnológicos son el principal motor de la reducción de la pobreza y de la mejora de nuestra calidad de vida. La pobreza en los países en desarrollo ha caído más de la mitad, del 52% de la población en 1980 a un 20% de la población en 2010, todo esto según datos del Banco Mundial. Y en gran parte gracias a lo que es la Revolución Verde. La Revolución Verde es el conjunto de tecnologías creadas desde la década de 1960 para maximizar los cultivos de granos, y esto permitió que varios países que sufrían hambrunas como la India se conviertan en pocos años y hoy en día son exportadores netos de alimentos.
En la década de 1960, un tercio de la humanidad era rica y 2/3 era pobre, y ahora en cambio el bloque más grande de la población mundial es de clase media, que son los países Brasil, México, Tailandia y China. La proporción de los pobres en el mundo es mucho menor, y esto se debe fundamentalmente a los avances tecnológicos en la agricultura y en la salud pública, que fueron los principales factores que permitieron que estos países salieran de la pobreza. Permiso, permiso un segundo, ¿puedo hablar? Por ejemplo, acá en Tucumán había pueblos prácticamente a punto de extinguirse, como Tacorralo, por ejemplo, un pueblo que hacía, o es por excelencia, no sé si conocen Tacorralo, bueno, está al sureste, digamos así, como yendo a las termas, por ahí, donde por excelencia la actividad de la gente, porque se dio así la cultura, ese pueblo nació así y se fue dando, es la leche de cabra. Es procesar la leche de cabra y hacer productos con la leche de cabra. ¿Qué es lo que pasó? Cada familia tenía su forma, tenía sus cabras, que eran de una variedad especial, que supuestamente cada familia decía, no, esta variedad de cabra es la mejor porque me genera un queso con un sabor especial que es el secreto de mi familia, digamos así. Entonces la familia de La Pala hacía exactamente lo mismo, o ponía su secreto, no sé, en calentar la leche con fuego, entonces eso le daba un valor como tipo ahumado, bueno, y así, ¿no? O sea, cada familia ha ido desarrollando una metodología que después terminó en una guerra entre familias prácticamente, porque en cada caso llevaban, hacían la producción, todo, llegaban a un producto para consumir que tampoco estaba esterilizado, o esterilizado en lo básico, digamos así, no había un proceso formal de esterilización. Llegaban al producto y cuando lo iban a vender, había 10 familias, por ejemplo, que vendían el mismo producto. Y entonces empezaban a bajar el precio, y llegaban a un punto, se canibalizaban entre ellos, y llegaban a un punto en que ni siquiera terminaban pagando el costo de la producción que ellos tenían, pero con tal de ganarle a la otra familia, o sea, vender más sería, o algo así, esa competencia, no se daban cuenta y se estaban canibalizando entre ellos. Canibalizando significa uno se lo quiere consumir al otro por una cuestión de nada, de orgullo. Entonces el Estado y una serie de científicos intervinieron ahí para mejorar justamente la calidad de vida, y decidieron, y bueno, y llegaron a un acuerdo con todas las familias de unificar el tipo de cabra que se utilizaría, ¿no?, para que dé la leche. Obviamente que ese tipo de cabra estaba científicamente estudiado por gente que sabe estrictamente de ese tema, digamos, tengo esta variedad de cabra que me genera N cantidad de leche en N tiempo. Bueno, entonces, a ver, si ahora les sigo contando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A ver, primero los organizaron. Le dijeron, bueno, cada familia tendrá su N cantidad de cabra, la cantidad de cabra que podía comprar, y deben generar una N cantidad de litros, donde el Estado arma la cooperativa y tiran la producción de cada familia en esa cooperativa. Esa producción obviamente tiene
una incidencia en porcentaje de la cantidad aportada por cada familia. Y después la venta, o sea, sale un producto totalmente esterilizado, totalmente limpio, comprobado, que encima les permite ponerlo en un camión, que no se rompa la cadena de frío y transportarlo a distintos lugares del país y que se venda en todo el país. Mientras tanto, cada familia podía seguir haciendo su producto, digamos así. Pero el Estado apoyó con los científicos, o sea, primero apoyó el proyecto de innovación, digamos así, este tipo de cooperativa, y después lo que hizo fue organizar esta sociedad para que no se extinga, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí empezó una producción y hoy Tacorralo es uno de los pueblos de mayor producción de queso de cabra, que le sirve mucho a los celíacos, le sirve mucho a la gente que no consume leche de vaca, etcétera, etcétera. Es muy bien aceptado, en Buenos Aires muy bien aceptado, y que llega a la góndola de absolutamente cualquier supermercado, digamos así, ¿no? Es más, creo que acá en Tucumán no tenemos nada de ese producto, porque todo lo que se produce directamente se va a Buenos Aires. Buenos Aires es un gran consumidor de todo lo que sea. Por ejemplo, entonces, ya ese grado de innovación, esa forma de organización, esa conciencia de poder aportar para que toda esta sociedad genere, se organice y genere un producto que sea realmente competitivo en el mercado, les cambió absolutamente la calidad de vida a todo el pueblo. Hoy el pueblo brilla y todas las familias andan felices y contentas, digamos así. Y ya tiene, y trabaja el hijo, y trabaja el padre, y trabaja la tía, la abuela. O sea, un montón de personas. Y bueno, y todos felices y contentos y reciben una proporción de lo que trabajan, digamos así. Bueno, lo mismo pasó, es lo mismo, exactamente el mismo caso con los vinos de Amaicha, ¿no? De Amaicha. Con la bodega que armó también con participación del Estado, con fuerte participación del Estado, digamos que digamos las familias originarias de la zona también tenían una uva, hacían otra uva, y al final se terminaban canibalizando. Era exactamente el mismo caso que Tacorralo, pero nada más que con el vino. Bueno, ese es más nuevo. Esa bodega, la de Amaicha, es un poco más nueva. Si bien el vino es rico, no sé si tuvieron la oportunidad de probarlo, bueno, pero bueno, le falta ahí un poquito para poder volar y empezar a vender en otras partes y ser como más productivo, ¿no? Pero inclusive, miren ustedes, me estoy acordando que en el caso de Tacorralo, hasta, ¿cómo será el movimiento que empezó a generar en algún momento? Que hasta se empezaron a pavimentar rutas que eran de tierra, porque justamente para facilitar el acceso de los camiones a buscar el producto. Bueno, en fin. Es eso, un dato que es no menor, digamos así, un intento de innovación exitoso y donde participaron todos los elementos que tienen que participar, digamos así, ¿no? A ver, algo que por ahí resulta una cosa tan sencilla, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Es necesario que se junten muchas variables, se alineen muchas variables y que permitan este cambio, digamos. Porque acá se está permitiendo un cambio, ellos mismos se están permitiendo un cambio en todo su estilo de vida, también. Sin embargo, le dejan hacer su queso, digamos, de marca de la familia. Y bueno, pero ya lo hacen por diversión, no lo hacen para competir con el otro, o si compiten por diversión, y no es el principal elemento
de entrada de dinero a ese lugar, digamos así. El principal elemento es la cooperativa. Y ellos, los que quieren competir y los que quieren, no sé, hacen el festival del queso de cabra, no sé. Entonces compiten ahí con sus quesos personales y bueno, está todo bien, digamos. Bueno, ese es un caso que tenía que ver con lo que hablamos anteriormente. No recuerdo ya cuál era la pantalla anterior, pero bueno, era eso. Bien, en la parte de la era de la abundancia, el autor menciona el libro Abundancia de Peter Diamandis, El futuro es mejor de lo que usted cree, donde se afirma que la humanidad está entrando ahora en un periodo de transformación radical, en el que la tecnología tiene el potencial de mejorar sustancialmente los niveles de vida promedio de cada hombre, mujer y niño del planeta. Dentro de una generación seremos capaces de darles bienes y servicios que en el pasado estaban reservados para unos pocos ricos, a todos quienes lo necesiten o lo deseen. La abundancia para todos está a nuestro alcance. Aunque no hay duda de que los adelantos médicos han salvado miles de vidas, las transformaciones tecnológicas de los últimos 200 años no han logrado todavía eliminar la pobreza en el mundo. El gran desafío es cómo canalizar las nuevas tecnologías para que beneficien al mayor número de gente posible. ¿Pasa, Sofía, por fin? Bien, aquí se habla del trabajo. Sí, También tengo para aportar sobre eso, pero bueno, lo voy a dejar pasar y ya lo hablaremos en algún otro momento, para no molestar. Soy como molesto. quiera, profe. Como quiera, No, profe. dale. Seguí, ¿No? seguí. Continúo. Bien. En este apartado se habla que se pasa del trabajo manual al trabajo mental, que los avances científicos van a determinar cuáles naciones van a progresar más y cuáles se van a quedar más atrás. Estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con un alto valor agregado serán cada vez más ricos, y los que siguen produciendo materias primas o manufacturas básicas se quedarán cada vez más atrás. Estamos yendo de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. Esta tendencia se acelerará aún más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa en forma exponencial. Y aquí se puede ver que, bueno, en Argentina se ha implementado la ley de economía del conocimiento, que nos parecía que habla de esto, ¿no? De dar bien, bueno, si quiere la leo, está sancionada en octubre del 2020 y apunta a promover nuevas tecnologías, a generar valor agregado y fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento. Tiene que ver con las empresas de software también o que sus actividades estén relacionadas con esto. Porque bueno, ya se debe haber dado cuenta el gobierno que necesitamos implementar esto, economía del conocimiento, para no quedar atrás. Pásala, Sofía. Bien, en este apartado, el autor habla de que somos todos filósofos, sociólogos y poetas, de que en América Latina se producen mucho este tipo de profesiones y muy pocos científicos e ingenieros, que en países como Argentina, las grandes universidades públicas tienen 3 veces más estudiantes de psicología que de ingeniería, lo que significa que el país está formando 3 psicólogos por cada ingeniero. Bien, una apreciación personal sobre esto es que a los egresados de las escuelas secundarias les da miedo las carreras de ingeniería, miedo a no tener los conocimientos básicos como las matemáticas necesarios para el nivel de exigencia que tienen las universidades. Comparativamente, las universidades de China y de la mayoría de los países asiáticos están graduando mucho más y más técnicos que licenciados en ciencias sociales y en humanidades. Bien, ahora pasamos a hablar de lo que serían ya los motores de la innovación. Ya vemos que venimos hablando de hace varios títulos, todos orientados a la innovación. Por eso ya puede definir lo que sería enlistar algunos de los motores que pueden ser para la innovación. Y bueno, ya vimos que existen muchos factores que es lo que conforma un ecosistema, y algunos, por ejemplo, son empresas y universidades que invierten e investigan investigan e invierten en el desarrollo de nuevos productos. Otros son tener centros de estudios globalizados que atraigan talento de todos lados.
tiene que haber una interacción constante entre lo que son las empresas y las universidades, fomentar y tratar de tener lo que es un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, tener en un país una legislación, o sea, en un lugar determinado, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas y una concentración de mentes creativas en una misma ciudad. Pero bueno, lo más importante es define crear una cultura de tolerancia social al fracaso individual, ya que citando una frase de lo que es el primer ministro británico, dice que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Claro, buenísimo. Bien, continuando con esta frase que dijo mi compañero recién, el próximo título es algo que le llamó la atención al autor del libro, que es que la gente de Silicon Valley se enorgullece de sus fracasos, ¿no? La gente, cuando él entrevista, se da cuenta con la naturalidad con la que habla de sus fracasos, ¿no? Muchos de los emprendedores que conoce allí cuentan voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos con la misma sonrisa en la cara. En algunos casos incluso hablan de sus fracasos con orgullo, ¿no? Él cita en el libro que en Silicon Valley, cuando uno enumera los fracasos, es como si estuviera enumerando diplomas universitarios, porque todo el mundo ahí entiende que con cada fracaso se aprende algo y que por lo tanto se es más sabio que antes. En Palo Alto, en California, existe la mayor concentración de innovadores en el mundo y allí más del 50% de la población del área nació en otro país. Entonces, él dice que hay una cultura muy diferente a la de la mayoría de los países del mundo y de gran parte de los Estados Unidos. Él hace siempre una comparación de lo que es la gente de Silicon Valley, de California y de la costa oeste con la gente de la costa este, ¿no? Un ejemplo de lo que sería de la costa este es Donald Trump, que él dice, los míos nunca fueron fracasos. El autor del libro tuvo la oportunidad de conocer a Trump en una entrevista realizada en Miami, en la cual le pregunta qué es lo que había aprendido de sus fracasos. En la trayectoria de Trump está poblada de muchos proyectos que no pudieron surgir o que llevaron a la bancarrota, como las Trump Airlines, o también una marca de vodka que no logró sobrevivir mucho más allá de su lanzamiento, o también la Universidad Trump. Sin embargo, cuando el autor le pregunta qué había aprendido de sus fracasos, Donald Trump reacciona con enojo y dice, yo no fracasé para nada. Y luego de replicar el autor que Donald Trump había entrado en bancarrota 3 veces, Donald Trump contesta, no fueron fracasos, yo lo que hice fue aprovecharme del sistema legal. Entonces, ahí el autor se da cuenta de la gran diferencia entre lo que son los magnates del mundo de la innovación de California, de Seattle y de los estados de la costa oeste de Estados Unidos, como lo son Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg, y los magnates del mundo de los negocios inmobiliarios y financieros de Nueva York. Él dice que los primeros de California y de la costa oeste visten jeans, camisetas, sandalias, tratan de salvar al mundo, entre comillas, con sus innovaciones, sus fundaciones de caridad y hablan con orgullo de sus fracasos, mientras que los otros, los de la costa este, como Trump, visten camisas blancas, corbatas acartonadas, no les prestan mucha atención a las causas sociales, niegan sus fracasos comerciales como si se trataran de derrotas vergonzosas, y mientras muchos de la gente de la costa oeste minimiza sus fortunas, los de la costa este las magnifican, ¿no? Incluso Donald Trump le hizo un juicio por $5.000 millones al New York Times por haber descrito en 2006 que su fortuna solo era de 150 a 200 millones de dólares en lugar de los miles de millones de dólares que él afirmaba tener, ¿no? Entonces se da cuenta el escritor que en la cultura empresarial de Nueva York, a diferencia de la cultura de California, lo que importa es el dinero y las apariencias. Por Bueno, suerte que continuando. por suerte que la Universidad de Trump no tuvo éxito, ¿no? Por suerte. Mire si le tocaba enseñar ahí, profe. ¿Cómo? Mire si le tocaba enseñar ahí. No, o sea, no lo digo por eso, sino porque iba a haber un montón de Trump chiquitos circulando por el mundo, digamos así, ¿no?
Pero yo creo que la cultura del fracaso, por lo menos ya llevándolo acá a Sudamérica, uno trata, cada vez que hay un proceso de innovación, trata de que sea lo más exitoso posible o se esfuerza que siempre salga con éxito o el mayor éxito posible por los costos, ya sean costos laborales o costos específicos de inversión en el proyecto de innovación, que son altísimos, digamos así. Al haber baja colaboración, porque somos pueblos pobres, digamos así, entonces al haber baja colaboración del Estado, digamos así, o baja colaboración con mentores, o baja colaboración de las empresas para la innovación, digamos así, el costo del fracaso es tremendo. Pero bueno, o sea, no es miedo al fracaso, sino es miedo a perder todo lo que uno invierte ahí en ese lugar. En Estados Unidos, bueno, en los países más avanzados, tienen un colchón, digamos, de plata que les permite a los innovadores moverse con cierta tranquilidad. Y bueno, y si fracasan y está justificado el fracaso, digamos así, de la innovación, bueno, tienen un canon para no pagar todo el crédito, o tienen otra forma de suavizar la pérdida, digamos así. Bueno, acá no, acá, o sea, vos, si el Estado te da un crédito para innovar, que tengan que ser reintegrables, si el crédito es reintegrable, y fracasa, es durísimo el costo, es durísimo, porque cae, o sea, terminás con una deuda tremenda y te terminás endeudando y es muy difícil de salir de ahí, ¿no? Como innovador, para poder seguir o para poder desarrollar un producto mejorado de lo que hice anteriormente o lo que fuese. Pero bueno, yo creo que por ahí pasa en el caso nuestro, ¿no? En Estados Unidos, o ahí, bueno, él pone el caso de Estados Unidos, bueno, está fácil, ahí está muy fácil, pero bueno, avancemos. Bueno, continuando con lo que son estas historias de lo que serían los fracasos o previos a un gran éxito, tenemos otro título que nos habla de los 1000 fracasos del invento de la bombilla eléctrica, en donde nos cuenta la historia de Thomas Edison, quien patentó 1093 productos y le tomó más de 1000 intentos crear una lámpara eléctrica. De ahí muchos atribuyen haber dicho: no fracasé 1000 veces, sino que la invención de la bombilla eléctrica requirió 1000 etapas. Otros ejemplos fueron los hermanos Orville y Wilbur, los pioneros de la Claro. aviación. Hicieron 163 intentos fallidos antes de su primer vuelo exitoso. O también Henry Ford, que fabricó más de una docena de modelos antes de inventar el famoso Ford T. Y bueno, con esto nos damos cuenta que prácticamente todas las historias de éxito son culminaciones de historias de fracasos. Claro. Así es. En este título ya hablamos de lo que sería de que el entorno es el que crea los genios y no al revés. No, un genio no hará que un entorno se convierta en genios, sino que el entorno ayuda a los genios. Muchos de nuestros conocidos genios, por más que nazcan con una inteligencia extraordinaria, no producen inventos transformadores para la humanidad. Por sí solos no lo hacen, sino cuando están rodeados de mentores, de colaboradores y de competidores que los apoyan, que los inspiran, y bueno, muchos tienen apoyo de su familia o también incluso tuvieron educaciones propicias. Por ejemplo, el primero que se viene, para dar un ejemplo, fue Einstein, que tuvo ayuda temprana de su tío Jacobo y de otros mentores, y principalmente tuvo la ayuda de su esposa. También está Picasso, quien se benefició enormemente de la estrecha amistad y colaboración que tenía con el artista George Braque, o el creador de Facebook, Zuckerberg, por haber inventado Facebook, pero su empresa no fue más que una variante innovadora de otras que la antecedieron, como lo fue Friendster y MySpace. La idea del genio solitario es un mito. Las grandes innovaciones no son chispazos de genialidad que surgen en medio de la nada, sino que son el resultado de mentes creativas que se nutren de otras mentes innovadoras.
Claro, porque nosotros tenemos el concepto de Benjamin Franklin, que le cae la manzana en la cabeza y ahí descubre, creo que la electricidad o algo así era, ¿no? La gravedad no es que cuando le cae la manzana, pero no es Benjamin Franklin. ¿Quién era? No, Newton, si no me equivoco. Ah, sí. Newton, sí, pues, Newton, pero bueno. O sea, es el clásico ejemplo, el genio que está solo y que de pronto sucede algo y ya crea algo fantástico, digamos, pero bueno, es un cuento, eso es un cuento de hadas, porque en realidad el conocimiento es multiplicador y mientras más gente o más colaborativo es, yo tengo un proyecto y mientras más vistas haya del mismo proyecto, va a ser como más fuerte, digamos así, va a ser como más claro mi proyecto, le voy a ir sacando todos los grises. Sí, por ahí se pegan esos chispazos, pero como que ya venían con pensamientos previos y ese chispazo lo termina de resolver una idea, lo sumo, digamos. Pero no es Claro, que de la nada lo inventan. tal cual. Bien, continuando con lo que decía Ezequiel, de que el entorno es lo que genera los genios, sale este título, que ya es el último para ir cerrando, que dice La genia de los números. Em, bueno, el mundo está lleno de personas con inteligencias extraordinarias, ¿no? Que no hacen ninguna contribución notable a la humanidad si es que carecen de un entorno favorable, que es el ejemplo de la mujer que se ve en pantalla, que se llama Shakuntala Devi. Es una mujer nacida en 1919 en la India, quien era una de las personas más inteligentes del mundo. Su padre trabajaba en un circo y descubre que desde muy pequeña ella poseía una capacidad extraordinaria para resolver cálculos matemáticos y muy pronto la pone a trabajar frente al público, ¿no? Primero en la India y luego ante audiencias internacionales. Ella se vuelve famosa y en una de las demostraciones en Londres multiplica los números que se ven en pantalla y da la respuesta correcta y la gente asume que ella es una computadora humana, ¿no? Sin embargo, tras su muerte a los 83 años, a mediados de 2013, la revista Time señala que, a pesar de su inteligencia sobrenatural, Debbie no realiza ninguna contribución duradera. La niña prodigio se convierte en una adulta admirable, pero no influyente. También dicen que hubiera sido de Debbie si su padre, en lugar de ser un artista de circo, hubiera sido un ingeniero de Google, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de criarse en la India a principios del siglo XX, se hubiera criado en Silicon Valley en el siglo XXI? Y parece que la respuesta es obvia, ¿no? Que probablemente su vida hubiera tomado un giro muy diferente. Un reciente estudio de psicólogos estadounidenses y alemanes confirma que los genios suelen florecer en las mismas ciudades o en los mismos espacios dentro de las mismas ciudades. Esto está ocurriendo en América Latina, donde están surgiendo enclaves dentro de las ciudades con grandes aglomeraciones de jóvenes atraídos por la tolerancia a los estilos de vida extravagantes y donde está floreciendo también la creatividad y la innovación. De estos barrios de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y muchas otras grandes ciudades latinoamericanas y europeas van a salir grandes emprendedores globales. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo. Me encantó. Felicitaciones, chicos. Hermoso. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Se le ocurrió algo mientras hablaban? ¿Se le pasó algo por la...? Bueno, profe, no, yo solo quería consultar si el libro habla de aspectos negativos o en general habla de la mayoría de los aspectos positivos. Muy buena la exposición, chicos. Aspectos negativos, ¿qué significaría eso? Y no sé, por ejemplo, relacionado al Big Data, todo el problema que hay a través del mal uso de los datos, o el tema de que a veces la innovación es verdad que mejora en ciertos lugares, pero tal vez no llegan a las personas correctas. No, no sé, Claro, preguntaba, ¿no? te entiendo a dónde vas vos, pero acá hay un tema muy claro que atrás del conocimiento científico se lo puede usar para bien o para mal, digamos así. Por eso, ponerle cuando Einstein pudo dividir el átomo,
y bueno, y después se hizo la bomba atómica, digamos así, no es algo que él lo generó intencionalmente. Él lo que hizo fue descubrir que si vos un átomo lo partís, que era algo absurdo, digamos así, en ese momento, pensar en dividir un átomo era como muy absurdo. Entonces, que si vos lo partís, genera una reacción en cadena. Si vos llegás a lograr eso, llegás a una bomba tremenda, digamos así. Pero bueno, no era eso lo que se pretendía, digamos, la energía nuclear, y bueno, todo lo relacionado a la física nuclear, digamos así, hoy es muy redituable, hoy es como muy de avanzada, digamos así, y bueno, lo que menos se pretende es hacer una bomba, pero bueno, hay gente que sí la usa para eso. Yo creo que depende más de la gente, o sea, el desarrollo tecnológico es inevitable, digamos así, es inevitable no generar nuevas tecnologías, porque todos estamos en función de eso. Está bien, Big Data trae una serie de inconvenientes si está en malas manos. Si está en buenas manos, eh, genera muchas más soluciones que problemas, digamos así. Y lo que hablamos en base de datos avanzado, que cuando nosotros instalamos una aplicación, le damos acceso a nuestros contactos, le damos acceso a nuestra ubicación, le damos acceso. Nosotros, hasta cierto punto, estamos dándole acceso a la privacidad nuestra. Nosotros estamos diciendo sí, bueno, está bien, si no le digo sí, quedo fuera del sistema. Entonces ahí ya como que se produce un círculo vicioso que complejo, digamos así, ¿no? Pero que supuestamente es para mejorar la calidad, o sea, si está en buenas manos, si, bueno, a partir de ahí también por él está el juicio que se hizo por monopolio a Internet Explorer en su momento, y bueno, se abrió y salieron otros navegadores, bueno, justamente es esto, ¿no? La manipulación. Las empresas deben estar controladas con cierta ética, pero bueno, por ahí se escapan cosas, digamos. Es así. No sé si eso contesta más o menos lo tuyo. Sí, sí. No, sí, profe, gracias. Tomás Figueroa, que había levantado la mano. Diga. No, profe, no levanté la mano, estaba aplaudiendo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, aplauso, aplauso para el grupo. Bueno, si no hay más comentarios, alguien que quiera comentar algo. Ok, si no hay más comentarios, ¿quién va a ser el próximo grupo? Díganme. Para que para que armemos la reunión el jueves, que viene, y armemos la clase del martes que viene, que va a ser una presentación similar a esta. Chicos, no tengan miedo, que este mundo de los valientes, vamos. ¿Cuál será el próximo grupo? Capaz, profe, no están formados todos los grupos porque muchos chicos no entraron a la primera clase y capaz pase eso, no sé. O Es si- fácil, ¿no? Se tienen que juntar, es fácil, se tienen que juntar 3 y listo. Bueno, si no, ya armo un grupo, ¿no? Ya armo. O sea, así, arbitrariamente. Vamos, chicos, ¿cuál será el próximo grupo? Si quiere nosotros, profe.
Muy bien, hay un valiente total. A ver, espera un segundo. Dame un segundo. Sí, ya tenemos grupo. Perfecto. Díganme. Claudia Flores, Javier Chimirri y yo, Eduardo Pelú. Flores Claudia, Javier Chimirri, Javier y... Claudia Flores, Pelufo Eduardo y Javier Eduardo. Chimirri. Sí. Bueno, entonces, con este grupo ya quedamos que nos encontramos el jueves de la semana que viene a horas 21. Mismo canal. De todas formas, yo voy a abrir el aula a esa hora. El jueves yo les voy a pasar a todo el que tenga alguna duda o algo. Este jueves no. ¿Este jueves o el otro? No, este jueves que viene. Este jueves que viene ok. nos juntamos con el grupo. Este jueves 25 nos Listo. juntamos con el grupo de Pelufo y Flores para que armemos la clase para el martes 30. Listo, profe. Ok. Bueno, chicos, si estamos todos, si está todo bien, no sé si hay alguna duda o algo, damos por finalizada la clase acá. Ok, profe. Listo, profe, nos vemos el jueves. Bueno, gracias. Hasta la próxima clase. Que anden bien. Chao, Muchas mañana. gracias a Chao, todos. chao. Chao, profe, hasta luego, gracias.